es difícil imaginar que pase algo distinto a lo que ya hemos visto. Es decir, probablemente los cambios del Poder Judicial sigan pasando al amparo de los cambios que van ocurriendo en el Poder Ejecutivo, de alguna manera por arrastre, más que por una cuestión de iniciativa propia. Claro. No soy muy optimista, la verdad. Este trabajo de abogado recién titulado cada vez va haciéndose mucho más, como que está en vía de extinción también, porque las tareas más simples hoy día están absolutamente de cargo de la tecnología, y lo que tiene que saber hacer una persona que egresa de una carrera como esta es adoptar competencias justamente en el manejo de herramientas más que de esta práctica forense, digamos, ¿ya? Sí. Bienvenidos a Legal Revolution, un podcast creado por Lemontech para mostrar el lado tecnológico de la industria legal en Latinoamérica. Soy Macarena Alarcón. Y Marco Antonio Orellana. Te invitamos a que impulsemos juntos un mundo legal, moderno y justo. Ponte cómodo y disfruta un nuevo episodio de Legal Revolution. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution. Soy Marco Antonio Orellana y en esta oportunidad hablaremos sobre modernización y digitalización del Estado. Y para ello tenemos una gran invitada, a Daniel Saror, abogada, doctora en Derecho, con experiencia en estudios jurídicos, empresas, sector público, asesora técnica en gabinetes ministeriales, legislativa, consultoría internacional y experiencia académica en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile y Academia Judicial. Daniel, un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estoy sinceramente muy, muy contenta de poder compartir esta mañana, tarde, dependiendo de la hora que nos escuchen, contigo y conversar sobre un tema que de verdad es muy apasionante y necesario. Buenísimo, buenísimo. Daniel, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y me da mucho gusto que podamos conversar de este tema que es tan importante y lo teníamos en mente hace bastante tiempo, así que logramos pillarte entre viaje y viaje. Así que, en principio, me gustaría un poco para que también la gente que nos está escuchando, los estudiantes o personas muy ocupadas mientras están lavando la loza, como lo hago yo frecuentemente escuchando podcasts, ¿quién es Daniel Saror? O sea, ¿por qué llegamos a esta conversación? Bueno, la única explicación que tengo para tu invitación es que, bueno, yo llevo varios años trabajando en los temas. Yo soy profesora de la Universidad de Chile, profesora asistente, soy profesora de Derecho y Tecnología. Trabajo la mayoría de mis horas, además, en un centro que se llama Centro de Estudio en Derecho, Tecnología y Sociedad, que es un centro súper antiguo de investigación de la Universidad de Chile, pionero, se creó el año 88. Sí, es bien antiguo, donde se estudia desde todas sus aristas todo el fenómeno tecnológico, pero obviamente con particular énfasis en las cuestiones jurídicas. Antes de esa experiencia como académica, yo tuve la oportunidad de trabajar justamente en los equipos de modernización del Banco Interamericano para el Desarrollo como consultora en dos proyectos bien interesantes. El primero, revisando los marcos regulatorios estadísticos de 18 países de América Latina, y también colaborando con Costa Rica específicamente para ayudarles a escribir su hoja de ruta para su política nacional de inteligencia artificial. Desde el punto de vista, porque a mí me parece como una definición que va en curso, Uh-huh. me gusta mucho como para que también la gente que esté escuchando pueda como encapsular el concepto y un poco mezclando con la tecnología porque a veces se confunden estos conceptos, ¿no? Uno dice modernización, transformación, digitalización, no es lo mismo, es como aparentemente una bajada de un género de especie. Claro. Un poco para acercarlo a la especialidad en el fondo a la que te has dedicado en el fondo, cómo se ha visto o qué casos en el fondo hemos visto tal vez recientemente de modernización relacionada tal vez, por ejemplo, con ese tipo de transformación. Estoy pensando, por ejemplo, el documento paper que habíamos comentado, de hecho, Uh-huh. pensando en ventanilla única, Uh-huh. tal vez base unificada. ¿Hay alguno en particular que tú dirías que es algún caso tal vez reciente que sea relacionado con este tipo de conceptos? Mira, se me vienen a la cabeza rápidamente dos ejemplos. En los 90, yo creo que los que estamos en los 40, nos acordamos bien, el cambio que significó para la ciudadanía, por ejemplo,
ejemplo, el despegue digital del registro civil y del servicio de impuestos internos. Eran, como la mayoría de los trámites del Estado, cuestiones que llevaban tiempo, que implicaban que las personas se desplazaran a los servicios públicos, a llenar formularios y esperar, ¿cierto? Por horas, por días, muchas veces, poder concluir estos trámites. Imagínate, una simple solicitud de certificado en el registro civil cambia radicalmente en el momento en que tú puedes hacer esta solicitud en línea. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los ejemplos que se me viene rápido a la cabeza, porque además, en términos de requerimientos de información, el servicio de registro civil era de lo más como requerido por la ciudadanía. Entonces, cuando logra hacer este cambio, de verdad, esto no solo transforma al funcionario que está dentro del registro civil, transforma toda la manera, pero también la manera como el ciudadano se relaciona con este servicio público. Y en lo mismo en el caso de impuestos internos, esto de tener declaraciones prellenadas facilitó, pero un montón, ¿cierto? El acto de la recaudación fiscal y de la declaración de impuestos, qué sé yo. Y esos son ejemplos que yo diría que sirven también para ilustrar este concepto de que es un proceso permanente o en curso. Porque ¿qué ha pasado? Tú ves que el servicio de impuestos internos se mantiene de alguna manera en esta línea, siempre a la vanguardia, pero no pasó lo mismo con el servicio de registro civil, que ha decaído mucho en sus estándares de modernización y hoy día uno sigue administrando la cédula de identidad, que se llama pasaporte, pero no se percibe por parte de la ciudadanía como esta mantención del estándar que sí uno puede ver en el registro civil, perdón, en el impuesto interno. Y otro ejemplo que se me viene también a la cabeza que ha sido bien grande fue es la clave única, ¿no? La clave única, justamente a propósito de la experiencia del registro civil en su mejor momento, se dan cuenta los burócratas que dirigían, digamos, estas operaciones en esa época, que el registro civil concentraba un número súper importante de operaciones y que la adhesión que tenía la ciudadanía con la interacción de un servicio era mucho más estrecha con el registro civil que con cualquiera de los otros servicios públicos, que estaban todos funcionando, páginas web, qué sé yo, pero al que siempre iba la gente en su mayoría era el registro civil. Y nace, ¿cierto?, esta idea de generar un mecanismo de identidad digital que permitiera interoperar con los servicios públicos. Y este mecanismo se expande. Y en la historia de la clave única hay dos momentos bien como particulares que hacen que las personas vayan usando mucho más la clave única. El primero fue justamente la reforma de los procedimientos judiciales electrónicos, Poder Judicial de una manera muy virtuosa en ese momento piensa, oye, ¿para qué yo voy a crear un mecanismo distinto si ya hay uno funcionando que la gente conoce? No vamos a perder tiempo en cómo educarla, ilustrarla o hacerla que consiga una clave distinta. Reforcemos la idea de la clave única y que la usen en los tribunales. Ese fue un primer momento de un gran pic de uso de la clave única. Y bueno, el segundo momento que todos conocemos es la pandemia, cuando prácticamente la analizamos para todo y ahí se pega, digamos, otro salto en términos de usuario. Y yo diría que ese es otro momento bien clave también en la historia como de la modernización del Estado, porque eso termina por transformar incluso los servicios que se encontraban rezagados, los arrastra necesariamente a este proceso de modernización, con los desafíos propios de este proceso que está en curso, porque hoy día tú tienes una clave única, este mecanismo de identidad digital o de firma electrónica simple, como creen que es algunos colegas, ¿cierto? Y esto, que te permite operar en el ecosistema público, ha generado las legítimas expectativas de operadores privados de poder interconectarse e interoperar, ¿cierto?, con este mecanismo. Eso supone otros niveles de conocimiento por parte de la población, otros niveles de ciberseguridad. Hoy día la gente es descuidada con la clave única. Y aquí esta cuestión es importante porque el proceso de modernización no puede olvidar que necesita también trabajar en la capa humana. Claro, es como, no, pásame su clave única para que yo haga. Y mira, el otro día unos colegas me contaban que unas personas recibieron una invitación a prestar su clave única para recibir, no sé, un dinero que le habían dicho, no, es que esto lo pagaste de más y yo te voy a conseguir el dinero. Resulta que estas personas se vieron involucradas en un fraude en el administrador de fondos de cesantía y después decían, no, pero es que yo no sabía. Y lo importante de esto es que en el fondo la gente comprenda que la clave única, por ejemplo, es como tu cédula de identidad. ¿Tú le pasas tu cédula de identidad a cualquiera? No, no lo hace. Es como andar con la cartera abierta y permitir que cualquiera tome tus documentos de identidad. Entonces, el proceso de modernización también no es solo esta cosa
en los 90 de poner más computadores y conectar más gente a Internet, hoy día de digitalizar un trámite, no sé qué, también es una cosa más profunda en términos de que la ciudadanía también esté muy, ¿cierto?, consciente que también recaen sobre ellos ciertas obligaciones para que el proceso de modernización finalmente sea eficaz. A mí me llama la atención escuchándote, Daniel, de que probablemente los generación Z o las personas que están escuchando tal vez no conocieron nunca, por ejemplo, cómo era esas maravillosas 4 o 5 horas que tenías que estar en el servicio de puerto eterno para sacar un certificado que ahora puedes sacar de forma como online. Gracias a todo. Es como que, claro, cuando uno baja estos conceptos que pueden ser súper como académico, etéreo, al final tú lo bajas al concreto e impacta en la vida de las personas. Muchísimo. Y bueno, también escuchándote me acordaba una amiga que se fue a vivir a un país, otro país acá en Latinoamérica, no vamos a decir cuál, y me decía que hay una burocracia paraestatal en el país donde ella fue y necesitaba renovar su cédula, su licencia de conducir. Entonces ella pensaba que era como aquí en Chile, que uno entraba a la página, al sitio web de la municipalidad y pedía la hora, y allá lo que ella tenía que hacer era contratar a una persona que era un tramitador de licencias de conducir. Y eso implicaba un costo que además este tramitador compartía con el funcionario público. Y esa es otra cuestión además positiva de la modernización que uno ya la da por descontada, pero también se olvida. Uno de los efectos virtuosos también de los procedimientos de modernización es que uno le quita mucho espacio a la corrupción. Exactamente. Y en ese sentido, qué bueno que mencionaste esa última palabra, porque si bien creo que Chile había sido ¿cuál es la falta? También por el sitio como o que está en boga en los medios. ¿Cuál es el que falta? ¿Qué pasa con la parte Yo creo que uno puede hacer como de lo que ha pasado. A mí me permite afirmar como con alto grado de certeza que buena parte del proceso de modernización del Poder Judicial ha sido desarrollado al amparo del proceso de modernización del Poder Ejecutivo, ¿ya? Aquí, el año 2015, cuando se hace la gran reforma de los procedimientos electrónicos, como que nos partió del día cero. O sea, este proceso de modernización del Poder Judicial partió en los 2000 con las reformas procesales. O sea, fue ese el gran momento en que se transformó, por decirlo de alguna manera, digitalmente el Poder Judicial. Claro, entonces, cuando llega la reforma de 2015, en el fondo habían transcurrido 5 años de que ya había habido algún tipo de inversión pública en el Poder Judicial para interconectar tribunales, para usar otro tipo de mecanismos más allá del papel. Entonces, este proceso, el mismo ejemplo que te daba de la clave única, en el fondo que se adhieren a un mecanismo ya existente, qué sé yo, permite, ¿cierto?, que este poder del Estado vaya también como actualizando su forma de operar con la ciudadanía. Pero en perspectiva, yo creo que el Poder Judicial tiene el mismo problema que tiene al final el Poder Ejecutivo, que hoy día tenemos una escasa gobernanza en cuestiones de modernización. Recién se acaba de institucionalizar en el Ministerio de Hacienda la División de Gobierno Digital, y te digo recién porque hemos pasado 20 años como con glosas presupuestarias de modernización, lo que hacía que estas unidades se movieran de un ministerio a otro. Hubo algunos gobiernos donde estas unidades realmente no hicieron nada, hubo periodos donde hubo hasta 4 directores de estas unidades, entonces estuvo esto rezagado de verdad que a un tercer, cuarto plano. Entonces, en ese sentido, bueno, hoy día además estamos en un periodo particularmente intensivo de dictación de regulaciones que van a afectar el espacio digital. Entonces, hay muchos actores institucionales incumbentes también en estas conversaciones, lo que hace mucho más difícil la gobernanza de estos temas. Y solo estoy hablando del Poder Ejecutivo. En el Poder Judicial, por la estructura que tiene, tampoco es factible pensar de que hay un proyecto a largo plazo sobre la modernización de su gestión, digamos. Porque hoy día la administración de los tribunales está a cargo de los jueces, digamos, que no son expertos en estos temas, digamos, ¿ya? Y hay jueces que creen
que está todo bien como está, ¿ya? Que es una lógica súper conservadora propia de estas instituciones. Hay otros jueces que tienen ganas de hacer cosas, pero que tienen que convencer al resto de que es buena idea cambiarlas. Eso finalmente ha generado una especie de inmovilidad también en términos del gobierno judicial en torno a la situación. Hay sin duda que impulsos, equipos que están súper comprometidos con estos temas al interior del Poder Judicial, pero mientras el tomador de decisión no tenga un plan realmente como serio en esto, es difícil imaginar que pase algo distinto a lo que ya hemos visto. Es decir, probablemente los cambios del Poder Judicial sigan pasando al amparo de los cambios que van ocurriendo en el Poder Ejecutivo, de alguna manera por arrastre, más que por una cuestión de iniciativa propia. Claro. No soy muy optimista, la verdad. Sí, sabes que cuando me mencionabas esto, me recordaba de que nosotros a través de la Asociación de Legal Tech, que hace poco tuvimos una reunión, de hecho, con algunos directivos de la Asociación de Magistrados, y nos contaron algunos temas, por ejemplo, que están dando vuelta, y uno nos contaba cosas tan, porque aquí no estamos hablando de cosas a veces tan densas, sino que hay cosas, por ejemplo, grabación de audiencias penales, que todavía se hacía en algunos disquetes, incluso, o sea, no disquetes, pero en algunos CD o en pendrive, y era muy difícil entrar, por ejemplo, con un software, por ejemplo, que permitiera una transcripción con algo tan importante como una audiencia. Entonces, me acordaba de eso, y en ese sentido, es un impacto al final, porque Claro. obviamente es un poder del Estado que, como tú dices, en este minuto se están viendo varias reformas. Vamos a ver qué sale con eso, ¿no? Y en ese sentido, desde el punto de vista como, primero, creo que tiene varias aristas, ¿no? Pero ¿tú ves alguna opción, por ejemplo, de carácter tal vez institucional o de política pública que tenga, que de aquí en adelante, más allá del optimismo, ¿no? Porque creo que comparto tu percepción en todo caso, pero ¿hay algo que se esté haciendo en el fondo que tal vez vaya tal vez en esa dirección de poder tal vez llegar a esa gobernanza o tener esos parámetros poco mínimos tal vez? Mira, no me consta que existen, y a lo mejor me equivoco. Hay alguien a cargo de algún juez trabajando en esto dentro del Poder Judicial, yo no lo sé. Pero lo que yo sí veo es que aquí hay una cuestión epocal, generacional, o sea, viene una generación de jueces que entiende mucho más la urgencia de estos temas, que está mucho más comprometido con con las reformas de ese poder. Y yo pensaría que más bien ahí se encuentra como el germen como de cualquier cambio que se pueda producir. Y eso, y esa generación de jueces hoy día está súper comprometido, por ejemplo, con las reflexiones en torno a la introducción de la tecnología en distintos espacios de la tarea judicial. ¿Ya? El ejemplo que tú dabas, por ejemplo, es una cuestión trivial, o sea, y cuando a mí me preguntan, ¿qué piensa usted, profesora, de usar inteligencia artificial por judicial? O sea, el mismo ejemplo que tú estás dando es un uso no crítico de inteligencia artificial y que sería más que bienvenido. El otro día una alumna ayudante me fue a ver y me contó que estaba como haciendo una ayudantía en la corte que consistía en transcribir sentencias. Y yo le decía, ya, pero ¿cómo lo estás haciendo? No, como que, pero tú sabes que hay aplicaciones gratuitas donde tú puedes, de texto a voz, Sí, o sea, de voz a texto, y puedes como, otras que simplemente en el fondo también puedes como irlas escaneando y los va. ChatGPT gratis tiene eso. O sea, de verdad, o sea, ese nivel de brecha de conocimiento hay en estas cuestiones. Y luego cuestiones más complejas, si uno quisiera como agregarle tecnología al proceso decisorio, yo también soy de las que piensa que hay materias donde sería plausible hacerlo. O sea, hoy día hay una serie de problemas de súper poca monta, cuestiones patrimoniales, pero que sin embargo generan mucha conflictividad social. Los juzgados de policía local están llenos, están llenos. Entonces, ¿sabes que serían espacios válidos donde explorar una modernización justamente con herramientas donde sea plausible aceptar la decisión de un sistema automatizado, eventualmente revisable? O sea, yo creo que y las personas llamadas a definirlo, digamos, lamentablemente no están hoy en esta época a cargo de las decisiones, pero confío que en el próximo, dentro de los... Bueno, y a propósito de la crisis también que está asolando al Poder Judicial, deberíamos como aprovechar la oportunidad, ¿cierto?, también para reflexionar acerca de qué cambios para tener una rama, digamos, como esta, mucho más alineada con la modernización. Exactamente, de repente junto con el tema de los nombramientos se mete una patita también Sí, del de todas tema, ¿no? maneras, de todas maneras. Para aprovechar el momento. Desde de vista, Daniel, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros como abogados o universidades? Y en concreto, por ejemplo,
cuál es el rol de la Legal Tech también, porque una de las cosas que dentro de los distintos mundillos hablamos, que además es un mercado que va creciendo, eh, ¿cuál crees tú que debería ser un poco ese rol o también en el mundo académico? Y si dentro de, por ejemplo, todo este herramientas que pueden existir, cómo esto puede, por ejemplo, ir un poco, tú mencionaste, inteligencia artificial, robot o procesos automatizados, ¿cómo ves eso? ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, nosotros desde la academia básicamente tenemos un rol de observadores, ¿ya? Observadores de la realidad. Nosotros muchas de las tareas que hacemos son tareas de investigación que la mayoría de las veces son descriptivas. Uno describe fenómenos que a veces han estado siempre ahí, pero que han cambiado con el tiempo y eso permite entregar algún tipo de evidencia acerca de la necesidad de hacer algunos ajustes y cosas por el estilo. Y una de las cuestiones propósito de los actores Legal Tech, que nosotros lo describimos con un trabajo que hicimos con un colega mío, Rodrigo Moya, es que cuando el diseñador de la política pública de la transformación digital del Poder Judicial, ¿cierto?, imagina este procedimiento de tramitación electrónica, lo diseña imaginándose un panorama clásico donde hay jueces, partes y abogados. Y no considera en su diseño la irrupción de actores como Legal Tech, ¿cierto?, participar del proceso electrónico. Entonces, esto generó algún tipo de conflicto porque venían los legitimados en el proceso, las partes, sus abogados, ¿cierto? Y habilitaban a sus padres legales para escudriñar, por ejemplo, el sitio web a través de sus robots para buscar esta información. Y esto, obviamente, le generó problemas al diseño que el Poder Judicial se había imaginado. Entonces, en lugar de reaccionar contra los nuevos actores, que lo que hacen es hacer mucho más eficiente la gestión judicial de un proceso, hacerla más segura también, darle más seguridad, uno pensaría que lo que hay que hacer es como abrirle la puerta para que reaccionen. El Poder Judicial lo que hizo fue reaccionar de una manera como excluyendo a estos actores, ¿ya? Y esa es una manera, yo creo que equivocada justamente de abordar la modernización fuera del Estado, digamos, porque el sector privado también se moderniza. Y la gracia justamente de la innovación es que permite responder a desafíos clásicos, ¿cierto?, de manera Legal Tech, yo creo que vinieron a hacer eso, se han ganado el derecho, digamos, a participar, como cualquier otra empresa, hay garantías constitucionales también, donde existe uno puede demandar espacios de mayor apertura, sobre todo si los beneficios que supone el servicio que prestan este tipo de organizaciones, aprobado que incrementa, digamos, la seguridad de los procesos, permite hacer más cosas en mucho menos tiempo, automatiza trámites, que es justamente uno de los objetivos que uno busca con este tipo de servicios. Aquí no hay que perder de vista, además, que este es un paréntesis, pero cuando parte también el procedimiento judicial electrónico, digitalizó esta burocracia. No es que tampoco haya partido como moderno Claro. desde cero. Con el tiempo ha logrado también transformar digitalmente el mismo proceso. Pero eso que el Poder Judicial se ha demorado muchas décadas en hacer, los actores Legal Tech tienen la virtud de poderlo hacer más rápido. Entonces, de verdad que uno no puede resistirse a, digamos, espacios de mejora en una cuestión además tan como la gestión judicial. ¿Cómo lo describiste? Y también el punch, porque de hecho estaba justo pensando en un caso que nos dieron a conocer hace hay 100.000 No. una alternativa. Hacemos, tendríamos que tener como 100 años. Entonces, eh, ese tipo de cosas nosotros son. Entonces, yo creo que se genera que es la sociedad en razón de la justicia que te lo solicita. Oye, mira, y excluyendo, digamos, al Poder Judicial,
o al poder ejecutivo de la conversación, el impacto además que tiene la aparición de estos actores legal tech en el ha tenido otro impacto bien grande. Usualmente, estoy pensando justamente en la formación de profesionales. Cuando uno egresaba antes, uno de los primeros trabajos que uno tenía era de procurador, ¿ya? Hoy día la existencia de estos actores, sobre todo en el ejercicio del litigio, digamos, ya no son necesarios. Entonces, se abrevió de alguna manera el ejercicio profesional y nos saltamos un escalón de aprendizaje, y un egresado de Derecho hoy día debe llegar a trabajar un espacio donde necesita tener otro tipo de competencia. Manejar, por ejemplo, este tipo de software, pero llegar, digamos, aprendiendo o prestando un servicio en un nivel superior, porque ya esto que era tan básico como ir a pararse un mesón y pedir un expediente y tomar una nota, ya lo hace un robot. Y parece ser mucho más eficiente que sea así. Entonces, eso también, fíjate, y por eso es importante la tarea de observación de los fenómenos sociales que se hace desde la academia, es importante, porque eso supone que nosotros tenemos que estar preocupados de innovar en nuestras mallas curriculares y de preparar un abogado distinto, digamos, para enfrentar el ejercicio profesional. La mayoría de los abogados, el primer trabajo que tienen es en oficinas jurídicas, ¿ya? Y hoy mismo también en el Estado, sin ir más lejos, o sea, hay sistemas de gestión de remuneraciones, hay sistemas de gestión de licitaciones públicas, entonces también este trabajo de abogado recién titulado cada vez va haciéndose mucho más, como que está en vía de extinción también, porque las tareas más simples hoy día están absolutamente de cargo de la tecnología, y lo que tiene que saber hacer una persona que egresa de una carrera como esta es adoptar competencias justamente en el manejo de herramientas más que de esta práctica forense, digamos, ¿ya? Sí, exactamente. Mm. Cuando estabas diciendo lo de los mesones, me acordé, a quién no le habrá pasado probablemente, porque no fue hace mucho, la meditación en el 2015-2016, llegar con un chocolatito al mesón, por favor, que le pudieran pasar Claro, el de la letra, poniendo cara ahí de gato con por botas. favor, el gato con bota de Shrek, por favor, ¿qué le Sí. cuesta promotor? Sí, entonces, bueno, ahí de nuevo hay un ejemplo súper gráfico de cómo se le resta también espacios a la corrupción también. O sea, uno no debería esperar caerle bien a un funcionario público para que haga su trabajo. Ahora, me gustaría decir una cosita a propósito de esto. Me demoro 30 segundos. Existe como la idea también de que la transformación digital, la digitalización de trámite, elimina la corrupción. Y yo te diría que en un 90% de los casos sí, lo hace. Pero hay un segmento de las prácticas de corrupción que solo se traslada de lugar, ¿ya? Y en la medida que tú digitalizas trámite, mueves a otro nivel la relación también del Estado, sea por ejecutivo judicial, con los privados. Y por eso es particularmente importante también que en estos procesos la licitación de las empresas que intervienen en los espacios de provisión tecnológica también sean licitaciones transparentes, justas, y respecto a las cuales la ciudadanía también tenga algún tipo de tutela, porque el dinero que se mueve en este tipo de licitaciones también es mucho, y es por muchos años, Exacto. ¿ya? Así es que eso también como quería dejar planteado, ¿no? Como que digitalización no es equivalente a no corrupción, sino que la corrupción también, donde pilla espacio finalmente, penetra con sus redes, ¿te fijas? Entonces es también un desafío permanente para el que la transformación ha hecho mucho también, pero no la termina por excluir. Exactamente. Daniel, ha estado buenísima la conversación y creo que nos quedaron varios temas en la mesa, Un así que montón. parece que lamentablemente vas a tener que quitar No. cerrado. De todas maneras, para nosotros tenemos una pequeña tradición en el podcast de hacer una pequeña recomendación de libro favorito, pero no necesariamente tiene que ser libro, puede ser una serie, puede ser un podcast para escuchar mientras uno hace como camina para el metro, lo que sea, algo que no tiene que ser necesariamente de abogado, sino que algo que te gustaría recomendar en general. Mira, voy a hacer dos recomendaciones de lectura. Una de trabajo, que estoy como así full en los temas de inteligencia artificial. Es un libro que se llama La ética de la inteligencia artificial, de un profesor que se llama Mark Kokelberg, que me encanta porque lo primero que termina siendo, o sea, lo primero que hace este libro,
justamente para hablar de ética es decir, ya, ¿sabes qué? Dejemos de decir mentiras. Y parte los primeros 2 capítulos diciendo, mire, todo esto de que la inteligencia artificial nos va a dominar, de que el planeta va a explotar y todo en el fondo es una maquinación de gente que en realidad está súper comprometida como con las reglas de cambio climático, es gente que además quiere llevar agua para su molino porque No es quiere en el fondo... Terminator. Claro, no es eso. Entonces, me encanta ese libro porque además está redactado de una manera en que cualquier persona lo puede leer y le va a hacer sentido lo que va a leer ahí, así que ese es un súper buen libro. Está en boca libre, en español, y lo pueden leer en todo. Buenísimo. Y otra lectura, bueno, estoy también en una era, hace como 2 años, de lectura asiática. Y Es un poco el viaje a Corea. no, nada que ver. No, el viaje a Corea fue tuve una conferencia Ah, ok. sobre inteligencia artificial en el dominio militar. Y llegué muy deprimida. No me quiero que estar como en el 2050 yo. Como algo Sí, no. Bueno, Corea del Sur además es un país que está en guerra, digamos. O sea, a cada rato llegaban al celular mensajes de que Corea del Norte estaba lanzando estos globos con basura y que si caía uno cerca tuyo te alejaras y avisaras a la policía. Y como son mensajes de emergencia, yo tenía el teléfono en silencio, pero el teléfono se activaba igual como avisando esto. Así que no, horrible. No, pero mira, hay un libro que se llama Diario de un vacío, de una autora japonesa que se llama Emi Yagi, que relata la historia de una mujer que finge en su lugar de trabajo un embarazo y va describiendo en el fondo los cambios que a su alrededor se van produciendo. ¿Y eso es contemporáneo? Como en Sí, la época? es de esta época. Yo terminé un poco enojada con el libro, pero son esos libros que te dejan como con esas emociones, a mí me gustan. Okay. Hay otro libro también que terminé hace algún tiempo que se llama Kim Ji-young, nací en 1982, justamente que relata la historia de una mujer que le cambia drásticamente la vida a propósito de la maternidad, y hay varias ahí como renuncias que se hacen como evidentes, y es un libro que me gustó mucho porque, bueno, yo tengo 2 hijos medios adolescentes ya, pero me retrotrajo una época en que me recordé las cosas que renunciamos las mujeres cuando asumimos también la decisión de ser mamá. Y otro libro de una autora gringa, pero que revela, o sea, es una historia novelada, yo encuentro que son los mejores, que se llama 2 chicas de Shanghái, que cuenta la historia de 2 hermanas que llegan a vivir en la época, en la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos, cuando llega como toda la migración china a Los Ángeles, y es un libro que relata una vida entera y lloré, me reí, me enojé, y también esos libros que te provocan esa relación. Ese es mi... Pero asiático full. Sí. Tomamos la recomendación, el último que me leí relacionado más encima con los mismos temas parecidos, uno que se llama Tres cines salvajes, que también es la historia como de en el fondo una abuela, una mamá y una hija, que al final ella termina viviendo en el occidente, pero que es más bien de la época, en el fondo, feudal, después nacionalista, comunista, es como de esa época. Sí. Muy interesante porque 2 chicas de Shanghái es como también, tiene como ese periodo histórico. la abuela era literalmente geisha, o sea, era como paisa y después ella era la más joven de la que escribió el libro. Muy interesante, muy interesante. Sí. Así que, bueno, ya no hemos extendido, ha sido de verdad muy interesante la conversación. Te agradezco mucho por acompañarnos en este episodio, Daniel. Gracias a Lemontec por su invitación y que les vaya súper en las próximas ediciones. Muchas gracias, Daniel. Así llegamos al final de este episodio. Como siempre, un placer conectar a través de la plataforma de podcasting. Gracias a todas las personas que nos han apoyado en Legal Revolution. Así que recuerda, si el episodio te gustó, comparte, comenta y regálanos 5 estrellas en la calificación de Spotify y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así que nos escucharemos la próxima. Chao.